Vamos a estar dando lectura entonces del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 12 al 16 de la palabra de Dios, continuando el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, y uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse de su propio lugar, a su propio lugar. Es decir, Judas por su propia voluntad lo dejó. Y dice el verso 26, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, un 12 apóstoles. ¿Sí? Los discípulos estaban estimulados luego de haber experimentado la resurrección de Jesús. Estaban con toda, después de haber sentido un fracaso en la muerte de Jesús, al verlo resucitado, estaban con toda esa energía, esas ganas de evangelizar, esas ganas de salir, pero había una orden de Jesús, luego de la resurrección y la ascensión, que les dice que esperaran en Jerusalén. Pudieron haber pensado que los enemigos pudieran matarlos, después de que lo mataron a Jesús, seguían ellos, ¿sí? Pudieron haber recordado que Jesús había dicho que esperaran hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Los discípulos eran vanguardistas de la operación y la restauración de Israel. Ellos eran el símbolo de las 12 tribus, pero eran 11 nada más. Es decir, ellos habían visto la resurrección y la ascensión de Jesús, así que ellos estaban en la vanguardia esperando atentamente los movimientos que Dios iba a hacer a través de sus vidas, a través de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces estaban esperando la confirmación, estaban esperando la restauración de Israel, y ellos representaban esas 12 tribus de Israel, pero había un problema: quedaban 11, ¿sí? Cuando querían elegir a uno para completar el número 12, tenían dos criterios. Uno era la escritura, que lo tenemos ahí en los versículos 14 y 16, y otro era la oración, que lo tenemos en el versículo 24, que hablaba la escritura, que otro debía tomar el lugar que había dejado Judas. ¿Y a qué acudieron? A la oración, ¿sí? El acto que los discípulos completaron para ser los 12 apóstoles era muy simbólico de la restauración de Israel. Es decir, era el hecho de que completaran el número 12 de discípulos, o de apóstoles en este caso, era simbólico de la restauración de las 12 tribus de Israel. Era el primer deber de sus discípulos. Si eliminamos esto de los hechos, no queda nada en el libro, ¿sí?
La resurrección define la iglesia desde el principio hasta hoy. La iglesia fue un movimiento que anuncia la nueva creación de Dios por medio de la resurrección. Si no hacemos esto, simplemente sería una secta religiosa más. ¿Qué nos hace iglesia? El hecho de que nosotros anunciamos a través de la resurrección de Cristo, de la vuelta de Jesús, de su segunda venida, la restauración no solo de nosotros con un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial, sino también de toda la creación, de todo, del cielo, de la tierra, restaurado, ¿sí? Una redención de toda la creación. Si nosotros no anunciamos esto, solamente somos una religión más. Pero nosotros anunciamos el gobierno de Dios, el Evangelio, la buena nueva del reino de Dios, la buena nueva del gobierno de Dios sobre su iglesia. Que Dios les bendiga y en el próximo video vamos a estar viendo el capítulo 2, así que les animo a estar leyéndolo y cualquier duda, mis alumnos se comunican conmigo. Muchas bendiciones.